Mis estimados hermanos y hermanas, qué gusto poder saludarles en este domingo 26 de junio del año 2022. Es un privilegio para mí poder dirigirme a ustedes en este servicio dominical y por supuesto darles la más cordial de las bienvenidas como Iglesia Cristiana de Adoración. Recuerda, iniciamos siempre a las 10 de la mañana temprano para poder escuchar el mensaje que precisamente domingo a domingo tenemos por parte de nuestro Creador. Vamos a iniciar con una oración precisamente para poner este servicio dominical en manos de Dios y, por supuesto, para disponer nuestro corazón en lo que Él pues nos va a decir en esta mañana. Padre Santo, Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por la vida, por nuestra vida, Señor, por nuestra congregación, por la Iglesia Cristiana de Adoración, Señor. Gracias te damos, Señor, por este nuevo día, este nuevo domingo, esta nueva oportunidad de este servicio dominical. Gracias te damos, Padre, y lo ponemos en tus manos para que seas tú hablándonos, Padre, para que seas tú dirigiéndonos ese mensaje, Señor, que tú nos quieres llevar a nuestro corazón. Gracias, mi Señor, por todo lo que has hecho, haces y harás por nosotros, lo que nos has dado, nos das y nos darás, Señor. Estamos agradecidos contigo por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor, por tu cariño, por tu fidelidad hacia nosotros, Señor. Gracias, Señor, por tenernos con salud. Gracias, Padre, porque hay provisión. Gracias, Padre, por el trabajo. Gracias, Padre, por el techo, la comida, el vestuario. En fin, Señor, tenemos tantas cosas que agradecerte, Padre, que no nos bastarían las palabras. Así que gracias, Señor, por la vida. Señor, quédate con nosotros. Abrimos nuestro corazón a ti, Señor, para que nos des ese mensaje en este día domingo, en este servicio dominical, Padre, para que seas tú tocando nuestros corazones, seas tú habitando nuestro corazón, Padre, y nuestra mente, a fin de que podamos seguir en este camino, Señor, que queremos seguir a la par tuya, Padre. Gracias, mi Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, hemos orado. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, hermanas, vamos al tiempo de alabanzas, así que esperamos que usted pueda disfrutarlo, que pueda vivirlo, ese tiempo de alabanzas, con los ritmos, las letras, la música, que también nos debe de acercar a nuestro Creador. Después de las alabanzas, pues continuamos con este servicio dominical.
momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, por ti, Señor. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un deseo de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Jesús, Señor. Tengo hambre de ti, dígaselo, oh, hambre de ti. Queremos beber de ti, Señor. Tengo hambre de ti, oh, hambre de ti,
nombre que duele, que debilita, que desespera. Por ti. Por ti. Por ti, díselo. Mi deseo eres tú, Dios. Mi deseo eres tú, Dios. Bueno, después de la música, para poder alabar a nuestro Creador, pasamos a decirle que iniciamos a las 10, siempre, todos los domingos iniciamos a las 10 a través de nuestras dos plataformas, como Iglesia Cristiana de Adoración en Facebook y también como Iglesia Cristiana de Adoración en nuestro canal de YouTube. Ahí usted nos puede encontrar, le da like a la página en Facebook o se suscribe también a nuestro canal en YouTube para que esté pendiente de todo lo que estamos haciendo como Iglesia Cristiana de Adoración. A las 10 temprano, siempre, todos los domingos iniciamos. Recuerde también que tenemos nuestro grupo de crecimiento. Algunos de ellos ya están activados presencialmente y otros todavía continúan de manera virtual. Pero ahí estamos siempre, pues, hablando acerca de la palabra de Dios, reflexionando acerca de ella y estudiándola. Cada semana es necesario que sigamos nosotros precisamente hablando y durante la semana acercándonos a Dios siempre. Recuerden también, pues, estamos pendientes para que cualquier gente que quiera incorporarse a esos grupos lo pueda hacer. Estamos abiertos para poder recibir a más hermanos y hermanas. También les recordamos los cumpleañeros para este mes de junio. Bueno, Débora Castillo estuvo cumpliendo años el pasado 5, Teisita de Guzmán, un abrazo para Teisita, que estuvo cumpliendo años el pasado 14, Rolando Zelaya el pasado 16 estuvo cumpliendo años, hubo celebración ahí, y por supuesto el 17 tuvimos el Día de los Padres, que también pues se celebró en el día domingo pasado, ¿verdad? Ahí en la casa de Néstor Sanabria y Ceci de Sanabria. Así que muchísimas felicidades a todos los padres. Este 18 de junio, pues estuvo cumpliendo años Nena de Pineda, Beatriz de Celaya el pasado 21, y por supuesto un abrazo muy especial a todos los maestros y maestras, ¿verdad? El pasado 22 de junio se estuvo celebrando a nivel nacional el Día del Maestro en El Salvador, así que un abrazo para todos aquellos que están en esa noble profesión, ya sea por profesión o por vocación también. Anita Angulo, este 23 cumple años también, así que un abrazo muy especial. William Fuentes los cumple el próximo 29. Va a estar de fiesta la familia Fuentes Nolasco, así que esperamos la invitación, William, por ahí. Miguel Santiago Guzmán el próximo 30 de junio está cumpliendo años, así que un abrazo para los felices papás, ¿verdad? Para Miguel y Tania. Así que un abrazo. Estará cumpliendo años Miguel Santiago el próximo 30. Bueno, pasamos también a nuestro tiempo especial de oración por esas peticiones que ustedes nos hacen llegar a través de nuestro grupo de WhatsApp o a través de nuestra página. Ahí está siempre Zuli, pues, recolectando todas esas peticiones y también algunos agradecimientos que usted da a nuestro Padre Creador. Así que le pido por favor una actitud de respeto. Vamos a orar por esas peticiones que usted ha hecho llegar. Primero, Señor, nos dirigimos a ti en este día domingo, en esta mañana muy especial. Nos dirigimos a ti, Padre, para poder primero agradecerte por este tiempo y también para poner a la Iglesia Cristiana de Oración, a toda la congregación en tus manos, Padre. Que seas tú abriéndonos esas puertas de un local, Señor, en el cual podemos reunirnos presencialmente lo más pronto posible, Padre. Y te pedimos, Padre, que tú seas siempre, pues,
en medio de la congregación, manteniéndonos unidos, Padre. Gracias te damos, te pedimos por nuestros pastores, por el pastor Hernán Angulo, Señor, también por el pastor Jorgito Campos, por David Castillo y por Luis Enrique Cisneros, nuestros pastores, nuestros guías espirituales, pues que seas tú cuidándolos, protegiéndolos, ayudándolos, bendiciéndoles, dándole buena salud, Padre Santo, para que ellos continúen precisamente en ese pastoreo de tus ovejas, Padre. Gracias te damos por la vida de cada uno de ellos. También, Señor, venimos a poner cada una de las peticiones de la congregación a tus pies, Señor. Dalia López siempre te sigue pidiendo por su hermana Patricia, que seas tú obrando un milagro y porque puedan encontrar un lugar donde vivir, nos dice Dalia. La hermana Ana Silvia Zelaya te da acción de gracias, Padre, por las bendiciones diarias y nos dice que tiene dos peticiones especiales, que tú ya las conoces, Padre, porque tú conoces todos nuestros anhelos, tú conoces todos nuestros deseos, todas nuestras peticiones. Lo único que te pedimos, Padre, es que inclines tu oído a cada una de ellas y que nos las tomes en cuenta, Padre. Lili Tobar te da gracias, Padre, por todas las bendiciones que tú siempre le das. Te pide por su trabajo para que pueda tener tranquilidad y paz. Y pide también por Marquitos para su pronta recuperación, nos dice, y por sus padres para que siempre estén bien de salud. Eli de Angulo te pide oraciones y bueno, también te pide por esa venida de sus hijos para los primeros días de julio, Padre, para que seas tú, pues, obrando, para que todo salga bien y que puedan reunirse todos como familia. Y también ella nos dice que tiene dos peticiones especiales que tú les conoces, así que Eli te da las gracias por siempre estar presente en su vida y en la vida de su familia, en la vida de su entorno familiar. Y por supuesto, a cada uno de los hermanos, ¿verdad? Cada una de las hermanas también las ponemos, Señor, en tus manos, Padre Santo, para que seas tú obrando en cada una de las familias de la congregación de la Iglesia Cristiana de Adoración, por nuestros adultos mayores, Señor, por los niños que pertenecen a la iglesia infantil también, Padre, te pedimos por cada uno de ellos. Y bueno, ponemos a toda la congregación en tus manos, Señor, que seas tú precisamente proveyendo, que seas tú, Padre, pues obrando en la salud de cada uno de ellos, obrando en sus recintos familiares, en sus recintos laborales, Padre, en sus negocios, que seas tú bendiciendo, Padre, de cualquier manera, que seas tú con tus manos poderosas, pues dando, y nosotros también podamos recibir y a la vez también pues dar a nuestros prójimos, Padre, que seas tú ayudándonos en ese sentido. Gracias, Señor, gracias te damos, confiamos en ti, tenemos la esperanza, Padre, de que hay cosas maravillosas por venir, Señor, porque tus maravillas son grandes y son diarias, Señor. Así que gracias por tus bendiciones, Padre. Ponemos a nuestros gobernantes, Señor, en tus manos para que seas tú guiándolos, pero sobre todo, Señor, que seas tú abriéndoles el camino, Señor, para que ellos te busquen y comprendan que la manera de gobernar debe ser precisamente bajo tu sabiduría, Padre Santo. Gobernar para los sectores más desprotegidos de nuestra población. Y, Señor, que sean los sectores más vulnerables los que sean beneficiados a través de nuestros gobernantes, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Bueno, vamos a pasar ahora a nuestro mensaje, a nuestra predicación para este día. Abran sus corazones, dispongan sus corazones a lo que Dios les quiere hablar precisamente en este domingo 26 de junio. Así que le dejo con nuestros pastores a continuación. Muy buenos días, mis amados hermanos de Iglesia Cristiana de Adoración. Que el Señor les bendiga grandemente. Yo sé que continuamente lo digo, pero es totalmente verdad. Tengo el privilegio de dirigir este tiempo en la palabra de Dios. Y continuamos nuestro estudio sobre las cartas del apóstol Pedro y tratando de llegar al fondo de aquello que Dios quiere hablar a nuestras vidas a través de ello. Vamos al tema del día de hoy.
La porción que estudiaremos hoy es Primera de Pedro, el capítulo 3, versículos 1 al 14. Y el mensaje del día de hoy lo he titulado Los ojos del Señor están sobre los justos. Y esta frase que yo básicamente la tomé de lo que sería el texto base de nuestro día de hoy. Esto está en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12, que el Señor lo permite, vamos a llegar hasta ahí, y dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Es buen momento para darnos un recorrido por el contexto anterior de los versos que estudiaremos el día de hoy. Desde Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11, se nos ha recordado que somos siervos del Señor y hemos sido redimidos para vivir para Dios. El Espíritu Santo dirigió al apóstol de forma que nos presenta las grandes bendiciones de la redención, es decir, tener esperanza y promesas eternas, mientras que lo contrasta con dos verdades. Primero, que la redención significa que ya no le pertenecemos al mundo, ni al pecado, ni al diablo, ni tampoco nos pertenecemos a nosotros mismos, pues ahora somos de nuestro fiel Salvador Jesús. La segunda verdad es que esta nueva vida va en contra de la corriente de la forma de vivir y de actuar de este mundo, por lo cual el ser cristiano se traduce de forma lógica en un estilo de vida que va en contra de la inercia que dirige este mundo directo a la condenación. Esto, por simple lógica, entendemos que traerá problemas a la vida de los redimidos, lo cual el apóstol llama aflicciones que duran un poco de tiempo, y por ello nos anima a vivir como extranjeros y peregrinos, manteniendo buena nuestra manera de vivir entre los gentiles. En este sentido, el apóstol se ha tomado el tiempo para presentarnos de forma práctica en cómo nuestra redención se manifiesta. Y mientras nos asegura que para esto hemos sido llamados, nos menciona la importancia de sujetarnos a las autoridades terrenales. Pedro nos llama a no usar nuestra libertad para pecar, sino lo contrario. Nos llama a honrar a todos, a temer a Dios y a honrar al Rey. Para aquellos en posición de esclavitud, los anima a ser esclavos que hacen todo con buen ánimo, y por causa de nuestra forma de vida que va en dirección contraria a la que lleva este mundo, muchas de estas buenas actitudes nos llevarán a sufrir, pero el apóstol nos asegura que esto es aprobado por Dios, además de consolarnos, llamándonos a poner nuestra mirada en nuestro Señor Jesucristo, que sufrió, murió y resucitó para darnos vida eterna. Ciertamente fuimos ovejas descarriadas, pero ahora hemos encontrado, o más bien, hemos sido encontrados por Cristo. Y sobre esta base, el apóstol continúa instruyéndonos en la forma en la que debemos de vivir nuestra vida cristiana práctica, cómo se manifiesta esa santidad de la que nos ha hablado. Es decir, expresa cómo nuestra vida manifiesta que le pertenecemos a Cristo. Y quisiera pedirles que me acompañen a leer nuestra cita del día de hoy en Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 14. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 14. Dice de la siguiente manera: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas,
considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se atavían en otro tiempo aquellas mujeres, santas mujeres, que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de lo cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin tener ninguna amenaza. Vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Finalmente, de todo de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino que por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal y haga el bien, busquen la paz y síganla, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Mis amados hermanos, quiero pedirles que me acompañen en oración. Vamos a poner este tiempo en la palabra, en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Señor, agradecemos infinitamente la oportunidad que tenemos de haber escuchado tu palabra, tu santa palabra, Señor. Es un honor y un privilegio que hemos recibido de parte tuya, Señor. Permítenos reconocerla como tu palabra y permítenos aferrarnos a ella, asimismo, como tu palabra, Señor. Ponemos todo esto en tus manos, rogándote también, Señor, que nos ayudes a entender cada una de las enseñanzas que tú nos has dejado a través de las Escrituras. Ayuda a mi debilidad, Espíritu Santo, porque yo puedo transmitir algunas cosas y sin embargo, solo si tú hablas al corazón de mis hermanos, vas a ministrar y dar el fruto que tú has planeado dar desde el principio, Señor. Dependemos de ti, tanto para la enseñanza como para el aprendizaje, Señor. Lo ponemos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, creo que para mí es muy importante, de hecho, las últimas semanas he sufrido de una persistente preocupación referente al estudio de estos versículos. Preocupación porque podrían bloquear este mensaje tanto en Facebook como en YouTube, hasta pudieran llegar a bloquear la misma página de la iglesia por transmitirlo. Mientras el Espíritu Santo trabajó en mi mente una y otra vez, traía esta frase que decía en mi mente: tú predica la palabra. Por lo cual quiero comenzar haciendo una breve declaración. Yo, David Castillo, soy un cristiano convencido de la teología cristiana ortodoxa proveniente de la Reforma Protestante y creo firmemente del principio de la sola Escritura, por lo cual confieso que la Biblia es la única regla de fe y conducta de todo creyente. De esta forma soy responsable de todo aquello que se hablará en este mensaje.
La anterior declaración es importante porque en nuestro mundo de hoy en día, las personas que en su libertad piensan que lo que las escrituras nos muestran en esta porción y que nosotros las enseñamos tal y como la Biblia las enseña, por causa de ellos somos considerados de la edad de piedra o retrógrados o misógenos o simplemente machistas. Ahora, no estoy aquí para jugar el rol de víctima, ni para defenderme, ni para atacar a los que piensan diferente. Mi labor es predicar la palabra de Dios. Y por ello, vamos a la cita que nos corresponde el día de hoy. El punto número 1 lo he titulado Mujeres, porque esa es la forma a la que se refiere a nuestras hermanas el apóstol Pedro. Y dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 1 y 2, lo dice de la siguiente manera. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. El apóstol inicia el capítulo 3 tomando como base todo aquello que ya ha dicho en los capítulos precedentes. Y en esta porción nos dice, asimismo vosotras, mujeres. Las hermanas han renacido a una esperanza viva porque fueron rescatadas de su antigua vana manera de vivir. Son linaje escogido y real sacerdocio, y por causa de esto son extranjeras y peregrinas, llamadas a no satisfacer los deseos de su carne, mientras viven para Dios, porque para esto han sido llamadas. La palabra que ocupa el apóstol aquí es asimismo, y esta palabra opera en dos direcciones simultáneas. Opera hacia todo lo anterior, haciendo que las creyentes entiendan que están incluidas en la enseñanza anteriormente dicha. Y en la segunda dirección que opera, y es básicamente en hacer un énfasis en lo que viene. En otras palabras, elevar la importancia de las indicaciones que está a punto de darles a ellas. La frase completa es: asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Estoy plenamente consciente que con esta frase que literalmente nos paramos en un terreno peligroso para el día de hoy. Tanto, como les decía anteriormente, para que hasta este video o esta enseñanza pudiera llegar a ser censurada. No sé si va a ser así, pero por si acaso es importante saber que de aquí viene. Y no es por incitar al odio, sino por contradecir aquello que el mundo quiere que todos pensemos y creamos. La palabra de Dios es clara. El Espíritu Santo le está pidiendo a las mujeres, a través del apóstol Pedro, que se sujeten a sus maridos. Hay varias cualidades que debemos de analizar a la luz de la misma palabra de Dios al hablar de la sujeción de la mujer. En primer lugar, es una sujeción que está motivada por el amor a nuestro fiel Señor y Salvador Jesucristo. Por esto el apóstol Pablo lo enfatiza de esta forma en Efesios capítulo 5, versículo 22. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Entonces, la razón de la sujeción no es el marido en sí mismo, sino el rey y salvador de la esposa. En segundo lugar, esta sujeción es un acto de fe. La mujer cristiana sabe y entiende que tanto Efesios 5:22 como 1 de Pedro 3:1, que es nuestro capítulo y versículos de este momento, son la voluntad de Dios expresa para sus vidas. De modo que sujetarse a sus esposos es un resultado de creerle a Dios,
Ojo, ojo, porque nuestro rol delante de la palabra de Dios no es juzgar la palabra ni interpretarla de tal forma que me sea conveniente, sino interpretarla para creerle a Dios. En tercer lugar, la sujeción de la que aquí se habla es una sujeción inteligente. Y con estas palabras no estoy tratando de usar algún tipo de manipulación o psicología inversa para que las mujeres anhelen sujetarse. En realidad, quiero llamar a la lógica más básica para que nos demos cuenta que la orden que da Dios a la mujer casada no es obedecer sin pensar, sino pensar y creer lo que la santa palabra les está diciendo, y por ende, como resultado de que han pensado lo que la Biblia dice y que han creído lo que la Biblia dice, entonces sujetarse a su marido, pero no por su marido, sino por el Señor. Realmente no necesitamos hacer una exégesis muy profunda para entender lo que Dios nos está mostrando aquí. El significado es totalmente claro y fácil de entender, pero cuando vamos a la práctica podemos decir con facilidad que es una de las cosas que más les cuesta a las mujeres porque choca con su necesidad natural de sentir seguridad. Su necesidad natural de sentir seguridad las empuja muchas veces a tratar de controlar. Entonces, en lugar de sujetarse, van a buscar literalmente controlar. Entonces, el apóstol habla claramente en esta dirección sobre la sujeción, pero no solo porque él quiera que su propia esposa se sujete, sino porque está siendo dirigido por el Espíritu Santo. Regresamos a nuestro versículo, de nuevo, en Primera de Pedro, dice así, Primera de Pedro 3, del 1 al 2, asimismo vosotras mujeres estad sujetos a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. El apóstol Pedro agrega otra razón y nos dice: los que no creen sean ganados por la conducta sin palabras. La sujeción de la esposa era sumamente relevante para la cultura del Medio Oriente en aquel tiempo y lo sigue siendo el día de hoy, pero también dentro del matrimonio cristiano es presentado como un tema sumamente importante por las Escrituras, porque en muchas ocasiones tiene fines evangelísticos. Sabemos que la instrucción de los apóstoles referente al matrimonio cristiano es casarse en el Señor. Esto significa que un cristiano se case con otro cristiano, o sea, un hermano cristiano con una hermana cristiana, y lo interpretamos como un matrimonio entre creyentes. Ahora, desde el inicio de la iglesia y hasta hoy, existen personas casadas que son incrédulas, pero que con el tiempo uno de los cónyuges viene a Cristo mientras el otro permanece incrédulo. A este grupo es a quien se refiere el apóstol Pedro cuando dice los que no creen a la palabra. Es muy cierto que muchos hombres han cerrado sus oídos para no escuchar el evangelio, pero cuando conviven con esposas que han sido alcanzadas por el amor de Dios, y la vida de estas mujeres son la palabra de Dios, que es más poderosa, que es un testimonio vivo del cual los esposos no pueden escapar, porque sus acciones manifiestan que hasta ahora tienen que ahora tienen un nuevo dueño, su santo redentor Jesús, y por eso cuando sus esposos no creyentes contemplan su conducta, ven lo que el apóstol termina llamando vuestra conducta casta y respetuosa. Estas son las palabras
invencibles, las más poderosas, porque el poder del Espíritu Santo a través de las acciones y las palabras, pero principalmente las acciones de sujeción, llevará a los esposos a salvación simplemente por la obediencia y el principio que se nos está presentando en las Escrituras. El apóstol continúa hablando a las hermanas en los siguientes versículos y ahora nos movemos a Pedro 3, del 3 al 4, los versículos que siguen en nuestro estudio del día de hoy. Vuestro atavío no sea el externo en peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Pedro termina el apartado de la esposa cristiana y ahora se dirige a todas las mujeres cristianas, casadas, solteras, viudas y divorciadas. Se refiere a uno de los temas que podríamos decir quizás es de los más delicados para las mujeres. No necesitamos de grandes estudios científicos para concluir la importancia que ha tenido a través de la historia para las mujeres el adornarse con belleza. Basta con revisar de forma superficial a las mujeres de diversas civilizaciones actuales y concluir su importancia, aunque también podemos ir y revisar las civilizaciones antiguas y darnos exactamente, llegar a la misma conclusión, darnos cuenta exactamente de la misma verdad. Por eso es que Pedro dice, vuestro atavío no sea externo. En estas palabras, el apóstol inicia llamándoles a ir en una dirección contraria en la que podría ir su naturaleza. Las mujeres de este mundo se adornan con piedras preciosas. Pasan horas preparándose peinados ostentosos y vestidos lujosos, pero es toda la belleza que alguna vez podrán alcanzar. En un contraste, Pedro les dice, sino el atavío interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Pedro no está prohibiendo que las hermanas se atavíen, es decir, no está prohibiendo vestirse bien o ocupar algún poco de maquillaje o joyas. En sus palabras contrastadas, el apóstol quiere que las hermanas en Cristo ocupen su tiempo en fomentar un espíritu afable y apacible. Esto no ocurrirá de la noche a la mañana y tampoco serán cualidades para ejercitar por un corto periodo de tiempo, tanto como para fingirlas el domingo o en las reuniones entre semana para reuniones de la iglesia. El apóstol pide a las hermanas que en lugar de invertir tiempo en ataviarse exteriormente, ocupen tiempo en ataviarse interiormente. Pedro nos indica que un espíritu afable y apacible son cualidades interiores que se pueden alcanzar y estoy seguro que es porque él sabe que puede lograrse delante del Señor y por la obra del Espíritu Santo en los corazones de cada una de nuestras hermanas. Termina esta sección con la frase, esto tiene gran valor delante de Dios. Continuemos con nuestra cita en Primera de Pedro, nos vamos a mover ahora a los versículos 5 y 6. Dice de la siguiente manera, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de lo cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza.
porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. El versículo vincula el atavío interior de las cristianas con el de las mujeres que son parte del pueblo de Dios. Nos dice el apóstol que una de las muestras de su atavío interior fue que permanecían sujetas a sus maridos. Es interesante que el tiempo del verbo es un gerundio. Eso significa que sujetarse a sus maridos fue una actividad, no fue una actividad aislada, sino una actividad continuada. Ahora nos apunta a un ejemplo directo y nos dice cómo Sara obedecía y se sujetaba a Abraham. En su sujeción a él hasta lo llamaba su Señor. Ahora, el apóstol no está mandando a las esposas a que tengan que decirle a sus esposos mi Señor. No es el principio que estamos viendo acá, sino que su actitud sea de sujeción al punto que aunque no lo diga, sea la actitud del corazón. El apóstol les asegura a las creyentes referente a su relación con Sara y les dice, de la cual habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Hermanas, es 100% seguro que aquellos que han crecido en Cristo, que aquellos que han creído en Cristo van a ser hijos de Abraham y Sara, y son hijos de Abraham y Sara, y son hijos de Dios por la promesa. Pero también es importante decir que nuestros frutos de nuestra vida diaria, en este caso, por ejemplo, la sujeción, nos permiten saber dónde estamos parados. Si estos frutos vienen del obrar de Dios en nuestra vida, no se producen por fuerza, no se producen porque tengo miedo de ir al infierno, sino más bien se producen por la obra natural del Espíritu Santo. El apóstol vuelve al matrimonio después de estas palabras que nos ha dicho, pero ahora comienza a dirigirse ya no a las mujeres, sino lo hace con los varones. Cuando dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. Y normalmente cuando llegamos a estos versículos donde el Espíritu Santo a través de las Sagradas Escrituras le pide a las casadas el sujetarse a sus maridos, una de las principales objeciones es decir que la Biblia es muy machista o que solamente pone carga sobre las mujeres. Pero bíblicamente, delante de Dios, la carga y la responsabilidad del matrimonio está sobre el varón. Basta con ver cómo se trata el tema de los votos realizados por una esposa en el Antiguo Testamento y esto nos ayuda a tener un parámetro de qué es lo que Dios piensa referente a la autoridad del esposo que le ha dado que ha sido dada por Dios sobre la esposa. Miren lo que dice en Números 30 del 10 al 12, el libro de Números. Capítulo 30, versículos 10 al 12. Y si hubiere hecho voto en casa de su marido, y hubiere ligado su alma con obligación de juramento, si su marido oyó y cayó a ello y no le vedó, entonces todos sus votos serán firmes y toda la obligación con que hubiere ligado su alma será firme. Mas, si su marido los anuló el día que los oyó, todo lo que salió de sus labios, cuanto a sus votos y cuanto a la obligación de su alma, será nulo. Su marido los anuló y Jehová la perdonará. La perdonará literalmente significa que no le pedirá cuentas por no cumplir sus votos. Yo sé que
Nuevamente, hay muchas personas que menosprecian el Antiguo Testamento el día de hoy y van a decir como, bueno, pero eso está en el pasado. Realmente esto nos muestra la importancia que tiene el rol que ha establecido Dios para cada uno de los cónyuges. Ahora, la cita de hoy, Pedro, en 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, nos dice lo siguiente, dice así: vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hagamos una pequeña diseccionemos más bien el versículo que acabamos de leer. Comencemos con la primera frase. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente. En primer lugar, el hombre necesita sabiduría de parte de Dios para cumplir su rol como esposo. Un esposo temeroso de Dios no manipula a su esposa para lograr sus objetivos egoístas, pero ejerce su autoridad para enseñar a su esposa cómo amar a Dios. Y quizás quien explica este principio de forma clara es el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, versículos 25 al 29. Vamos a leerlos juntos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Hay un mandato de parte de Dios. Maridos, amad a vuestras esposas. Si la pregunta que surge es ¿qué tanto? La respuesta que nos provee Pablo es tanto como Cristo amó a la iglesia. Es llamativa la comparación, porque según Efesios 2, del versículo 1 al versículo 5, la iglesia estaba muerta en delitos y pecados. Por causa de ellos no podía relacionarse con un Dios santo, pero Cristo se entregó a sí mismo para darle vida y presentársela a sí mismo como si jamás hubiese pecado. Asimismo, los maridos debemos amar a nuestras mujeres como si fueran nuestros propios cuerpos. En la aplicación práctica, un esposo debe ser siempre quien da el primer paso para la reconciliación. Bíblicamente, es el esposo quien debe tragarse su orgullo y buscar acabar con los problemas interpersonales, así como busca, por ejemplo, el hombre satisfacer su hambre, satisfacer su sueño y todas sus demás necesidades. En primer orden, debe preocuparse por suplir las necesidades de su esposa, sino antes que sus propias necesidades, como mínimo al mismo tiempo cuando satisface sus propias necesidades. En segundo lugar, el hombre necesita sabiduría como esposo temeroso de Dios, porque hemos heredado un modelo de esposo versión latinoamericana que es todo lo contrario al modelo bíblico. La gran esperanza con respecto a la sabiduría que necesitamos nos la proporciona Santiago cuando en Santiago 1:5 nos dice lo siguiente: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios,
el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Los casados, el Señor nos ha provisto de nuestra mujer y nos ha ordenado amarla, nos ha ordenado que la amemos. No hay una forma de excepción a este mandato. Necesitamos mucha sabiduría para realizar esto. Amar a nuestras esposas no debe de nacer de si siento o no siento hacerlo. Debe nacer en primer lugar de que creemos la palabra de Dios, donde Dios nos ordena a amarlas. En segundo lugar, debe nacer de la decisión de obedecer la palabra de Dios que nos ha mandado a amarlas. Y en tercer lugar, debe de ser el resultado de la promesa que hicimos en el altar, donde prometimos amarlas. Pero también el apóstol nos da cierta luz sobre cómo ser un esposo que ama y que es sabio se ve. Por eso vamos a ver las siguientes frases en el versículo que estamos estudiando, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7, para tener más luz referente a lo que esto significa. Regresando al versículo, dice de la siguiente manera: vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, y esto es ser sabio, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. La primera frase, después de llamarnos a vivir sabiamente con nuestras esposas, nos muestra el área en donde debemos de ser sabios, y nos dice: dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. En este contexto, dar honor es tratar a las mujeres como un vaso más frágil. La testosterona y la educación y el probable mal modelaje y sobre todo nuestra cultura exaltan el maltrato del hombre con la mujer. Aunque esto está cambiando por el progreso del feminismo, no nos vamos a meter mucho en eso hoy, pero por causa de esta herencia que mencionamos, el consejo es acertado. Con estas palabras, el apóstol Pedro nos está diciendo las mismas palabras que nos dijo el apóstol Pablo, solo que en Colosenses capítulo 3, versículo 19, para que veamos que el consejo se repite, dice así, dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. A este trato consciente de que la mujer es un vaso más frágil, Pedro añadió que deben de ser tratadas como coherederas de la gracia de la vida. Y esto es algo que también nos dice el apóstol Pablo en otra cita en Gálatas 3, 28, que dice de la siguiente manera: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. En Cristo, ni el varón tiene más privilegios ni la mujer. Ambos somos parte del cuerpo de Cristo, ambos recibiremos la misma herencia incorruptible. Aquí no está hablando Dios de que usó un borrador y borró las diferencias biológicas entre el hombre y la mujer, tampoco de que desaparecieron los roles de amar para el esposo y el rol de sujetarse para la esposa, porque vendría a contradecir todo lo que acabamos de ver, como muchos lastimosamente lo usan para crear teologías dañinas. Aquí nos habla que en Cristo todos heredaremos las mismas riquezas espirituales prometidas por Él. No va a ser el hombre antes, no va a ser la mujer antes, somos igualmente herederos de las mismas bendiciones. Ninguno más ni ninguno menos, porque todas las recibimos
en Cristo. La razón final para este trato especial que le vamos a dar a la mujer lo dice la siguiente frase de nuestro versículo. Así que veamos cómo termina 1 de Pedro capítulo 3 versículo 7 y lo dice de la siguiente manera. Vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Sé que muchas veces vemos estas palabras y las menospreciamos. Como cristianos modernos, tendemos a pensar que estas palabras ya no aplican para nosotros. Existe un versículo que también habla sobre la oración que desagrada a Dios, por ejemplo, y lo tenemos en Proverbios 28:9. Mire lo que dice Proverbios 28:9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. El apóstol Pedro, dirigido por el Espíritu Santo, nos instruye que viviendo sabiamente con nuestras esposas, honrándolas como a vaso más frágil, no habrá un motivo para que estorben nuestras oraciones delante de Dios. Ahora, habiendo terminado las instrucciones sobre el matrimonio, habiendo hablado de forma directa a los varones y a las mujeres, ahora el apóstol Pedro nos enfoca en las instrucciones para la iglesia en la siguiente porción que estamos estudiando y lo tenemos básicamente en 1 de Pedro capítulo 3 versículos 8 al 9. Dice así: Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. El uso de la palabra finalmente en este inicio del versículo 8 nos deja saber que el apóstol busca cerrar esta sección, pero en sus pensamientos finales nos enfoca en la iglesia cuando dice: sed todos de un mismo sentir. Debemos de recordar que la iglesia no son 4 paredes, sino que son las personas que han depositado su fe en Jesucristo, siguiendo aquel principio que Jesús dijo de que donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre, ahí está Él. De hecho, también para entender que nosotros somos la iglesia, se nos llama muchas veces, o se hace la alegoría de que somos los ladrillos del templo que Dios está construyendo, o también se nos dice que el Espíritu Santo está morando dentro de nosotros y que somos su templo, de tal forma que la iglesia son las personas. Por esto decimos que la iglesia es la que ha sido llamada a tener un mismo sentir. Y es que el sentir unánime ha sido una de las características de la iglesia desde la llegada del Espíritu Santo sobre ella. Así lo atestigua el registro de los primeros días de la iglesia después de Pentecostés. Miremos lo que dice Hechos 2:46. Ya pasó el Pentecostés y esta es de las cosas preciosas que vemos. Hechos 2:46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esa unidad es el resultado de la presencia misma del Espíritu Santo. Según entendemos, por ejemplo, de capítulos como Efesios 4, del 3 al 6, que lo tenemos aquí, dice así. Dice:
solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esta unidad, según el apóstol Pedro, mostrará una iglesia compasiva, llena de amor fraternal. Esto significa entre hermanos, misericordiosos, amigables, que no devuelven mal por mal. Y solo quiero ver unos segundos cada una de estas palabras desde el concepto que tenemos de la Biblia. No existe un ser más compasivo que nuestro Dios, y lo que literalmente significa es alguien que es capaz. Dios es un ser que es capaz de ver nuestra debilidad con el pecado y no destruirnos, sino compadecerse por el fruto que llevamos de nuestro pecado, al punto que mandó a nuestro Señor Jesucristo. La iglesia debe ser compasiva, llena de amor fraternal. Esto significa el amor entre los hermanos, el orar los unos por los otros, el buscarnos, el preguntarnos cómo estamos, el tratar de suplir mutuamente nuestras necesidades. La palabra misericordiosos, porque muchas veces vamos a ser maltratados por causa del evangelio por aquellos que son inconversos, y sin embargo, en lugar de pedir que caiga fuego del cielo sobre ellos, decir como dijo nuestro Señor Jesucristo, como también lo dijo Esteban cuando estaba siendo apedreado: Señor, no le tomes en cuenta estos pecados. Amigables, pues creo que es muy obvio que significa que debemos de estar abiertos a recibir a las personas que el Señor acerca hacia la iglesia. Finalmente, muy fácil de entender que la iglesia no va a devolver mal por mal. Pedro sabe lo fácil que es para nuestra naturaleza caída maldecir. Y por eso es que él se concentra en los versículos siguientes en hablar sobre esto. Y él enfoca nuestra mirada en la bendición. Él enfoca nuestras propias vidas para usar nuestra lengua para bendecir y no maldecir. Lo hace de la siguiente forma: fuimos llamados para bendición. Entonces lo dice en Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 10 al 11, dice así. Dice: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busca la paz y sígala. El apóstol nos hace una aplicación de algunos proverbios apelando al deseo interior que es seguro que todos tenemos de tener paz y de amar la vida. Si nuestras acciones son congruentes con nuestros deseos, entonces refrenemos nuestra lengua de maldecir. En esta dirección, es decir, en la dirección de la congruencia de nuestra supuesta fe interior con la acción de nuestra lengua, nos dice Santiago 1:26. Dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Mientras Pedro nos dirige en la forma en que deberíamos de mantener nuestra buena conducta, nuestra buena forma de vivir en este mundo, Santiago nos manda a analizar si nuestra forma de hablar corresponde con la fe que decimos tener. Por eso el apóstol Pedro nos ordena como iglesia a refrenar nuestra lengua, mientras nos anima a apartarnos del mal y hacer el bien. Pero una vez más, sus palabras no se limitan a una acción
que se va a realizar en unos momentos y luego se va a dejar de hacer, sino a un estilo continuo de vida. Y por ello su frase final es: busquen la paz y síganla. Busquen la paz como un estilo de vida y síganlo como un estilo de vida. En los siguientes versículos de nuestra porción del día de hoy, Pedro cita el Salmo 34:15 del Antiguo Testamento. Y en esta cita que él hace, literalmente nos pone nuestra mirada sobre una promesa y una bendición que está vigente desde entonces y que sigue estando vigente hasta el día de hoy. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 12 al 14. Dice lo siguiente: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Es sumamente importante que estos versos están siendo citados en el Nuevo Testamento. Como anteriormente hemos mencionado, hay una corriente cristiana que, sin una base bíblica, dice literalmente que el Antiguo Testamento ya no aplica para nosotros, que solamente el Nuevo Testamento nos aplica. Bueno, el Nuevo Testamento, escrito por el apóstol Pedro, dirigido por el Espíritu Santo, nos dice: los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Es importante definir quiénes son los justos. La respuesta es sencilla: son aquellos que practican la justicia. Y aunque la forma quizás más sencilla de hacerlo, que podemos ir a un diccionario, pero es literalmente yendo al contexto anterior de estas palabras que tenemos en Primera de Pedro capítulo 3. Son todas aquellas cosas, si ponemos en práctica todo lo que Pedro nos ha dicho desde el capítulo 2, versículo 11, todo lo que Pedro nos ha mencionado e instruido, es decir, aparte de todas las bendiciones eternas que tenemos en Cristo, vivir como siervos de Dios es un estilo de vida que tiene la certeza de que los ojos de Jehová están sobre quien practica ese estilo de vida. Y además, los oídos de Dios están dispuestos a escuchar nuestras oraciones. El salmista expresa esta bendición de la siguiente forma en el Salmo 33:18. Dice así, dice: he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen y sobre los que esperan en su misericordia. Es importante, Dios está atento del justo. Volvamos a nuestra cita en Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 12 al 13. Dice así, déjeme compartir, dice así, dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Pero el rostro de Jehová ha estado, está y estará contra aquellos que hacen el mal. Pedro razona en voz alta y dice: y si hacemos el bien, ¿quién podrá hacernos daño? Y esta es una pregunta interesante que también la realiza el apóstol Pablo en Romanos 8:31. Mire cómo lo dice el apóstol en ese versículo. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Sin embargo,
Anteriormente el apóstol Pedro nos ha mencionado cómo los cristianos sufrimos por hacer justicia. Por esto concluye en la porción que estamos leyendo el día de hoy de la siguiente manera en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 14, y dice de la siguiente forma, dice: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Anteriormente recibimos la certeza de parte de Pedro de que padeceríamos por causa de la justicia. Acuérdense, Pedro lo dijo y nos lo dijo claro, ya lo estudiamos, de hecho, las enseñanzas anteriores en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 19 al 21. Esto fue literalmente lo que vimos en la enseñanza 6 y 7 de este estudio de Pedro. Mire lo que dice, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo Jesús padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. No vamos a profundizar más, porque ya estudiamos estos versículos, pero es interesante la forma en que nos dice Pedro que si hacemos el bien, ¿quién podrá enfrentarse a nosotros? Pero esta pregunta específica es porque los ojos de Jehová y los oídos de Jehová están sobre los justos. Estas personas que están viviendo para la justicia de Dios, de la cual nos ha estado instruyendo el apóstol Pedro. ¿Quién podrá hacernos frente? Y si nos hacen frente y sufrimos, aún así nosotros tenemos la bendición y el beneplácito de Dios. Miren lo que dice 1 de Pedro 3:14 una vez más. Regresemos a este versículo que es nuestro último versículo que estamos viendo. Así como Dios dice así lo siguiente, dice: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, y concluye, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Así como Dios aprueba que soportemos los padecimientos por practicar la justicia, también debemos de tener la certeza de que somos bienaventurados o 3 veces benditos por Dios al haber sido tenidos por dignos de padecer por nuestro Señor y nuestro Salvador. Mis amados hermanos, hemos hecho un recorrido por los primeros 14 versículos de este capítulo 3 del libro de Primera de Pedro. Y aunque hay muchísimas cosas que hemos aprendido, es importante que recordemos todas estas instrucciones prácticas son posibles y alcanzables por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. El apóstol Pedro no está apelando a nuestra bondad, sino que está apelando al obrar del Espíritu Santo en nosotros. Así que vamos a rogarle al Señor que toque nuestros corazones y que nos ayude a vivir esto que ha sido instruido para nuestra vida, Señor. Y agradecemos infinitamente el privilegio de poder llegar delante de ti y pedirte ayuda en este tema, Señor. Ten misericordia de nosotros. Ayúdanos a ser buenos esposos, buenas esposas, que te honren, que te glorifiquen, Señor. Esposos que amen a sus esposas, esposas que puedan sujetarse a sus maridos, Señor. Iglesia que pueda reflejar no solo un sentir unánime, sino esa misericordia, esa compasión, esa
amor fraternal, Señor, ese de no devolver mal por mal, sino que bendecir, Señor. Permítenos ser ese cristiano, no de solo una obra, sino de carácter, Señor. Y lo ponemos todo esto en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis amados hermanos, ha sido un enorme privilegio compartir con ustedes este tiempo. Que el Señor les bendiga.